Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto poder estar otra vez por estos lados compartiendo un podcast bastante especial. En estos días donde los cristianos, donde el mundo cristiano en general recuerda a Cristo, ¿no? En esta Semana Santa. Así que durante hoy jueves, viernes, sábado y domingo, un episodio por día, vamos a estar recordando y haciendo un poquito, o mencionando, mejor dicho, quién fue Jesús, quién fue Cristo, el Hijo de Dios, qué hizo en esta tierra. Pero no me quiero adelantar porque quiero que te quedes por ahí escuchando este podcast bastante especial, como te digo, hoy jueves, viernes, sábado y domingo, y también lo puedas compartir con aquellos amigos, familiares que también le podría llegar a interesar y que quizás tienen alguna duda con respecto a este tema. Así que sin más introducción, este es un capítulo distinto, especial, diferente a los que tratamos en el canal, ya que por lo general los otros son más guionados, más en un formato historia. Aquí son un poco más distendidos y sin tanto guión y sin tanto preámbulo. Así que sin más introducción vamos a comenzar con el episodio de hoy, en el que vamos a intentar mencionar algunas profecías, ¿sí? Profecías que profetizaban, valga la redundancia, de lo que iba a pasar con Jesús. Un profeta o una profecía es básicamente, digamos, Dios usaba a los profetas para comunicarse con su pueblo y comunicarles lo que iba a suceder. ¿Sí? Quizás iba a suceder hambre, quizás iban a ganar una batalla, quizás digamos Dios iba a manifestar de tal o cual manera. Entonces Dios hablaba con el profeta, este profeta se lo comunicaba al pueblo y les profetizaba. A lo largo de la historia de la Biblia hubo muchas de estos hombres, también hubo algunas mujeres que Dios utilizó como profetas. ¿Sí? Hoy te voy a contar solamente de algunos en el que Dios les dejó revelado algún indicio, alguna pistita de lo que iba a pasar con Jesús. Así que vamos a comenzar con el primero. Espero que tengas para anotar, espero que tengas tu Biblia bien cerca. Y te quiero compartir el primer versículo, está allí en el libro de Miqueas, un profeta menor, no menor en importancia, sino menor en el tamaño de su libro. Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí Dios a través, Miqueas, Dios hablándole a Miqueas, nos estaba comentando que de ti saldrá el Señor en Israel. Se refería a Jesús. ¿Y de dónde? De Belén. Ya, para que tengamos una idea, siglo 8 antes de Cristo se estaba profetizando de dónde iba a nacer Jesús. Vamos a seguir buscando algunos versículos más. Yo aquí tengo mi Biblia, la podrás estar escuchando. El libro de Isaías, muy conocido. Isaías capítulo 7 versículo 14. Así tenemos otro versículo bastante interesante. Se nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sí, aquí se nos estaba entregando 700 años antes de Cristo aproximadamente. Estoy redondeando los números porque esta no es una clase de historia, sino simplemente para que podamos entender cuánto tiempo antes ya se estaba profetizando lo que iba a pasar con Cristo. ¿Sí? Se nos estaba profetizando, se nos estaba indicando que Cristo iba a nacer de una virgen, y que su nombre iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Avanzamos un poquitito más, esto se está poniendo cada vez más interesante. Vamos al libro de Daniel. Aquí tenemos mucho para recorrer, pero vamos a intentar hacer bien específicos. Daniel capítulo 9, entre el versículo 24 y 26, Daniel tiene una visión, allí lo que se llama la visión de las 70 semanas, y allí, sin entrar en detalle de qué es una semana, qué es un día o qué es una visión, simplemente allí se menciona en Daniel capítulo 9 versículo
25, entre el 24 y el 26, pero específicamente el 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. No vamos a entrar en un momento para explicar fechas, ni años, ni nada similar, pero sí mencionar que aquí en Daniel, casi 500, 600 años también antes de Cristo, ya se estaba mencionando que en un tiempo específico iba a venir un Mesías, que iba a nacer un Mesías, que iba a nacer el Salvador del mundo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más indicios? Tenemos el libro de Zacarías, que luego lo vamos a volver a usar. Zacarías capítulo 9, versículo 4. Allí se nos dice lo siguiente, que Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sí, la hija de Sión, la Biblia hace referencia a Jerusalén. Dice, de hecho, después menciona más adelante: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Está hablando de la ciudad de Jerusalén, y aquí se nos estaba dando la pista de que Cristo iba a entrar cabalgando en un asno, y esto lo vemos reflejado allí en los evangelios, ¿sí? Cuando Cristo entra y las personas lo aclamaban y le tiraban las palmas, y él entró como un rey, ¿sí? A Jerusalén. Si bien él no se denominaba rey de este mundo, por supuesto que no, porque su vida terminó en muerte, sino que su reino era un reino celestial. Pero para las personas, él, Jesús, era el rey, era su rey. Vamos a buscar algunos más. Vamos a buscar en 2 de Samuel, allí también todo en el Antiguo Testamento. Así que vamos a buscar allí 2 de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 12. Se nos dice aquí Dios haciendo un pacto con David. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y más adelante 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Aquí la promesa, David después luego murió y vino Salomón, y también Salomón murió y vino sus hijos y el reino se dividió. Pero ¿a qué rey, a qué reino se estaba aquí refiriendo Dios? Si era un rey eterno, ¿sí? Aquí otra vez le estaba diciendo a David que Cristo iba a venir a nacer. Y si nosotros lo buscamos en Mateo 1, en la genealogía a partir de Abraham, encontramos que esa genealogía, que David estuvo dentro de la genealogía de Cristo y de la rama de Abraham, y todos los hijos que le siguieron. Allí usted lo pueden encontrar en Mateo 1. Estuvo David, estuvo Boaz, estuvo Ruth, estuvo por supuesto Isaac, Jacob. Bueno, allí se los menciona a toda la genealogía, terminando en Cristo, ¿sí? Interesante todas las pistas que a lo largo de la historia fueron sucediendo y que Dios nos dejó en su palabra para poder entender que Cristo, el Hijo de Dios, vino a nacer y a morir por cada uno de nosotros. Pero me faltan algunos más, todavía no terminé. Seguí anotando, allí con tu Biblia. Vamos a Salmos 22. Sí, Salmos 22. Allí también David escribe 22 a partir del versículo 16. Nos dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Yo me pregunto, ¿en qué momento de la vida de David repartieron sus vestidos? Bueno, bíblicamente no tenemos ningún indicio, pero sí repartieron las vestiduras de Cristo. Sí, ahí sí, ya más adelante lo vamos a poder
estuvieron un poquitito más, ¿sí? Y Jesús estaba tan dolorido por el momento en que estaba viviendo él allí en la cruz, que sintió la ausencia de Dios, ¿no? Todos los pecados pesaban sobre él y sintió que se estaba alejando de su Padre, ¿sí? Pero allí muy interesante, ya